Vamos a continuar con nuestra clase tomada de la Epístola a los Colosenses, que es una serie Cristo es suficiente. Esta es la quinta enseñanza. Se llama Reconciliados con Dios. Y vamos a leer Colosenses 1, versículo 20. Después de que Pablo dice que en Cristo habitaba toda la plenitud de Dios, dice, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y en estos versículos están muy ricos en contenido, como toda la Biblia, pero hay 5 palabras claves que nos revelan la riqueza de la salvación. La reconciliación es una de ellas, pero estas 5 palabras claves son, número 1, la justificación, que es el acto por el cual Dios declara justo a un pecador. Esa es la justificación, el acto por el cual Dios declara justo a un pecador que se arrepiente. A grandes rasgos. Escriban ahí Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz. La otra palabra clave que nos revela la riqueza de la salvación es la redención. ¿Qué es la redención? Es el pago para dar libertad al pecador que es esclavo del pecado. Otra vez. Es el pago para dar libertad al pecador que es esclavo del pecado. Esa es la redención, pagar un precio. ¿Sí? Romanos 6, 18 al 22, ahí habla cómo éramos esclavos del pecado. Romanos 6, 18 al 22, cómo éramos esclavos del pecado y cómo el Señor pagó con su sangre, y eso es la redención, pagar por el esclavo y luego darle libertad. La tercera palabra clave es el perdón. ¿Qué es el perdón? La deuda que tenía el pecador con Dios. ¿Sí? La deuda que tenía el pecador con Dios. Y esta deuda es cancelada y olvidada. Eso es el perdón, deuda cancelada y olvidada. Efesios 1:7 dice que éramos pecadores y recibimos el perdón de nuestros pecados. Todas estas palabras son muy importantes. Y la cuarta palabra es la adopción, que es cuando un pecador es recibido como hijo de Dios. Eso es la adopción. Es cuando un pecador, alguien extraño, de pronto es recibido como hijo de Dios. Efesios 1:5 dice que hemos sido adoptados por medio de Jesucristo para ser hechos hijos de Dios. Eso es la adopción. Y la reconciliación, que es la quinta palabra importante que nos revelan las riquezas de la salvación, es la reconciliación. Esta es la otra palabra importante, reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Es cuando un pecador que es enemigo de Dios se convierte en amigo de Dios. Eso es la reconciliación. Entonces, cada una de estas 5 palabras tiene una definición, ¿sí? No son iguales. Tienen relación entre sí, pero son distintas. Entonces, la reconciliación es cuando un pecador que es enemigo de Dios se convierte en su amigo. Ok, pongan una señal en Colosenses y vamos a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5,
versículo 17, y vamos a encontrar en estos versículos, 2 Corintios 5, 17 al 21, para que anoten, 5, 17 al 21, vamos a encontrar 5 verdades sobre la reconciliación en estos versículos que vamos a leer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la reconciliación? Cuando un pecador que es enemigo de Dios se convierte en amigo de Dios. Voy a leer 2 Corintios 5, 17. Aquí está la primera verdad sobre la reconciliación. La primera verdad, escriban, es que transforma a las personas. La reconciliación transforma a las personas. De modo que si alguno está en Cristo, esto está en el versículo 17, nueva criatura es, ahí llevó una transformación. Cuando Cristo, fíjate, te justificó, pagó el precio, perdonó tu deuda, te adoptó como su hijo, te reconcilió, pues nada más te hace nueva criatura. Casi nada, ¿verdad? Entonces, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esa es la primera verdad de la reconciliación, que te transforma toda tu vida, ¿sí? La segunda verdad, escriban, es que cada cristiano es un ministro de la reconciliación. Cada cristiano es un ministro de la reconciliación, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, de Él vino la reconciliación. Quien nos reconcilió, ahí está, consigo mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio, ¿de qué? De la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿sí? Entonces, cada cristiano es un ministro de la reconciliación. Todos somos testigos de Jesús, ¿sí? Cada cristiano, cuando tú seas pastor, si llegas al ministerio o donde sirvas, sobre todo si eres pastor o vas a ser pastor, tú debes de enseñarle a tu gente, a los hermanos de tu congregación, que cada uno de ellos tiene un ministerio ya dado desde el momento que se convirtió, y es el ministerio de testificar, que es el ministerio de la reconciliación. Porque luego la gente tiene conceptos de servir a Dios muy distorsionados, de que solamente a Dios se le sirve predicando desde aquí, desde un púlpito. Por eso las iglesias no crecen. Si cada cristiano fuera un ministro de la reconciliación, pues andaban reconciliando un montón de gente y las campañas no existirían. Porque las campañas debe ser constante, la campaña de todos los días, de todos los días, de todos los días. Los cristianos tienen que saber que son responsables porque somos ministros ¿de qué? De la reconciliación. ¿Verdad? Y luego más cuando están esperando que venga un evangelista allá de lejos, de allá del norte, para que venga a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros, por el amor de Dios. Entonces son conceptos un poco distorsionados de lo que es ser un ministro de la reconciliación. Todo cristiano tiene ese ministerio, reconciliar, hablar del evangelio, ¿sí? La tercera verdad que encontramos allí, escriban, que la reconciliación solo es posible por medio de Cristo. Esa verdad es contundente. La reconciliación solo es posible por medio de Cristo. Si ustedes notan el versículo 18, dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por ¿quién? Cristo. No dice por Buda, no dice por Juan Diego, no dice por el Papa, no dice por Chuy Olivares, menos. No dice por nadie. La única reconciliación, nuestro mensaje debe ser Cristo. Él es el único medio. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Entonces, no puede haber reconciliación con Dios. Ni una virgen, ni 20 vírgenes, ni 20 santos, ni 20 nada. La reconciliación es por medio de Cristo. Entonces, si un predicador no predica a Cristo, ¿cómo piensa que la gente se va a reconciliar con Dios? ¿Ven? Entonces las iglesias se llenan de gente, puros aficionados nada más.
pero no convertidos, ¿verdad? Entonces, la cuarta verdad acerca de la reconciliación que encontramos en este pasaje, escriban, es que la reconciliación está disponible para todo el que crea. Está disponible para todo el que crea. Versículo 19, fíjate, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo y todos los habitantes que están allí en el mundo, ahora 6.500 millones. Ahora, una pregunta, ¿esta frase significa que cuando Cristo murió ya todos son salvos? No, pues hay que ir a predicarles, porque si fuera, entonces ¿para qué les predicas? Entonces algunos malinterpretan y dicen, no, la Biblia dice que todos serán salvos, que Él murió por todos. Sí, murió por todos, pero no todos lo creen. Y lo que los reconcilia con Dios es solo por Cristo, sola fe, sola la Escritura, lo que dice la Biblia. Entonces se opera la reconciliación. Es para todo el mundo, pero solo el que cree la hace suya. ¿Sí? Quinta verdad sobre la reconciliación en este pasaje es que la reconciliación aplacó y satisfizo la ira de Dios. Aplacó y satisfizo la ira de Dios que demandaba castigo al pecador. O sea, la justicia de Dios demandaba castigo al pecador. Y la reconciliación aplacó. ¿Sí? Ya te hiciste de ser enemigo, pasaste a ser amigo de Dios. Y aplacó y se satisfació la ira de Dios que demandaba castigo al pecador. Versículo 21, de ahí sale este principio. Al que no conoció pecado, o sea, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, los que creemos, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, el pago que merecían nuestros pecados, Cristo lo llevó en sustitución por nosotros, en lugar de nosotros. Entonces, en Cristo se satisfizo la demanda de castigo que la justicia exigía, ¿sí? Y esto es un producto de la reconciliación. Ahora, ¿qué es la reconciliación? ¿Qué es reconciliar? Porque dice que nos reconcilió. La palabra reconciliar viene del griego con K, katayaso, con doble L, katayaso, que significa cambiar. Eso significa. Entonces, fíjate, aquí se lee, y esto proviene de Dios quien nos cambió. ¿Cómo es cambió consigo mismo por Cristo? ¿Cómo es que cambió? ¿Qué cambió? Bueno, se habla de una relación que es rota, ¿sí? Y se utiliza esta palabra reconciliar, o sea, en 1 Corintios 7:11, anoten, allí se utiliza katayaso cuando habla de un matrimonio que él no es creyente o ella dice no se separa y si consienten vivir con ella o con él, reconcíliese, así dice. 1 Corintios 7:11. Entonces aquí la palabra en 1 Corintios 7:11 que aparece allí, reconcíliese con su marido, es la palabra katayaso, que significa cambiar. ¿Pero cambiar qué? Una relación rota a una relación correcta. Cuando tú te disgustas con tu esposa, con un amigo y luego hacen las paces, dices, ya se reconciliaron, ¿verdad? Reconciliaron, volvieron a una relación correcta. Eso significa katayaso. Ahora bien, fíjate, en Colosenses 1, donde dice reconcilió, en el 18, fíjense, aparece ahí, reconcilió el ministerio de la reconciliación, y luego en el 19 también, que Dios estaba en Cristo reconciliando. Fíjense, allí
la palabra no es catayazó. Ahí la palabra que aparece es apo, no los de Oaxaca, porque luego las oaxaqueñas están aquí y dijeron así. A ver, escriban apo, catayazó, o sea, es junto, apocatayazó. Qué chistoso, no le pongas así a tu hijo porque se ve. Apocatayazó, eso es lo que aparece aquí. Y es distinto porque, aunque tiene el mismo significado, pero escuchen bien, acatayazó, o sea, nos reconcilió, habla de cambiar a una relación correcta. Ese es el primer sentido, pero acatayazó, con las tres primeras palabras, apo, aluden a una manera completa, total y cabal, es decir, que nos reconcilió. Aquí apocatayazó significa que Dios nos cambió de ser enemigos de Dios, nos cambió una relación correcta con Él, pero esta relación es completamente correcta, no es a medias, así como algunos nos reconciliamos a medias, ¿sí? No. Esta es una reconciliación completa, total, al 100% y cabal. Eso dice el diccionario, en referencia a reconciliar aquí, apocatayazo. Bien, ¿por qué solo por medio de Cristo se puede volver a una relación con Dios el Padre totalmente completa, total y cabal? ¿Por qué? La respuesta es porque solo Cristo posee la plenitud de la deidad. O sea, era Dios reconciliando consigo mismo por medio de Cristo. ¿Por qué no por medio de Pablo o de Apolos? Aunque los corintios hacían sus rollos, ¿se acuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, a mí me gusta mi favorito es este. Y hacían sus carnalidades, ¿verdad? Como si Pablo los hubiera reconciliado con Dios, ¿verdad? Como si por medio de Pablo, de Apolos, del pastor, del predicador, del apóstol fulano de tal, la gente se reconcilia. No. Entonces, ¿por qué es solamente por Cristo? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, según Colosenses 2:9, anótenle ahí. Entonces, por esa razón, solo Cristo puede reconciliar totalmente al pecador, ¿sí? Porque pues era Dios encarnado, ¿sí? Solo Cristo pudo reconciliar y puede reconciliar totalmente, una relación totalmente correcta con Dios, ¿sí? Ahora, como es de algunos sabido, anda por allí un puertorriqueño diciendo que él es un tal Jesús Miranda. No sé si han leído algo acerca de él o visto en la tele. Ese tipo está más loco. Yo no sé quién está más tonto, si el tipo ese o los que le creen. ¿Quién está más ciego? Bueno, el tipo dice que él vino y que él rechaza a todo aquel que sigue a Jesús de Nazaret. Que porque el Jesús de Nazaret es el mensaje antiguo de Dios y que él es la reencarnación del Cristo, ¿verdad? Entonces, ahora ya no es Jesús de Nazaret, ahora es Jesús el puertorriqueño, para todo aquel que guste, ¿verdad? Cada aberración. Pero tú dices, pero ¿habrá quien le crea? Y los ves ahí, me ha hecho feliz el puertorriqueño. ¡Qué increíble! ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo claramente? Vendrán muchos en mi nombre diciendo, aquí está el Cristo, no les creáis. Y luego tú le sacas esos argumentos a la gente y dices, no, es que él dice que sí, Dios se le metió. Oh, bueno, está bien. Vamos a Colosenses. Fíjate, estamos en el versículo 1:20, ¿verdad? Y por medio de él, fíjate, reconciliar consigo, esto está buenísimo, todas las cosas. Y por medio de él, no solo nos reconcilió a los seres humanos, pero noten, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos. ¿A qué se refiere ese versículo? Vamos a explicar un poco. Todos sabemos que el pecado de Adán afectó la creación, ¿cierto? Según Romanos 8:20 al 22, dice que la creación gime, esperando ser libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso dice Romanos 8:20 al 22. Ahora bien, ¿cómo se afectó la creación? Dios nos hizo a nosotros y a la creación la hizo para ser eterna. Sí saben eso, ¿no? Pero el pecado afectó y el hombre murió. La paga del pecado es la muerte, sí, pero el ser humano no estaba diseñado para morir. Entonces el entorno sobre el cual Dios lo puso, el paraíso, aquí en la tierra, era también para ser eterno, pero el pecado descompuso todo. Y ahí inició la muerte y la corrupción de toda la creación, el desgaste de toda la creación. Hay una ley en la termodinámica que se conoce como la ley de la entropía. No sé cuántos cuando se acuerdan en la escuela, pero esta ley es tremenda, porque esta ley de la entropía establece que todo se desgasta, todo envejece, todo se descompone. Es una ley de la física, ¿sí? Que está catalogada en la termodinámica y se le llama la ley de la entropía, que todo se envejece. Nada más mírate al espejo, para empezar, tú y yo envejecemos, ¿sí? Las cosas, tú pones un auto nuevo 2007 ahí en la cochera de tu casa, no lo laves, no nada, déjalo allí y dentro de un año ve a ver cómo está y te vas a encontrar cómo está. ¿Está más nuevo? No. Está desgastado, pierde el brillo la pintura, al no usarse, bueno, va en deterioro. Todo, tú ves la creación, todo crece, sí, todo crece. Es decir, es sembrado, como las plantas, crece, se reproduce y se muere. Esa es una ley. Nosotros somos concebidos, nacemos, crecemos y nos morimos. Es una ley, esa se llama la ley de la entropía. Fíjate, nada más esa ley contradice, y es científica, nada más esa ley contradice la teoría de la evolución, que dicen que evolucionamos. Cuando todo el universo no hay absolutamente nada que se renueve. Todo se descompone, todo se echa a perder, todo envejece. Entonces, el universo está envejeciendo. Todo envejece, tu auto, tu ropa, tú mismo, tus zapatos. Bueno, esa es una ley, ok. Entonces, todo el universo fue afectado, fíjense. Sin embargo, fíjense, la Biblia nos deja ver un poco sobre la restauración de la creación. Y es bien interesante esto. Dice, ya vimos que en Romanos 8:20 al 22, dice que la creación gime. Fue sujeta a vanidad, a debilidad, significa ahí. Esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque ella misma está gimiendo, dando como dolores de parto. Los que estudiaron Romanos se acordarán. Y nosotros también gemimos, deseando ser revestidos de esta nuestra habitación celestial, porque esta se va a morir, está envejeciendo. Esa es la ley. Pero la Biblia nos deja ver un poco sobre la restauración de las cosas, porque dice que nos reconcilió con Él, pero también todas las cosas. ¿Qué significa esto? ¿Que va a haber alguna restauración de lo visible? Sí, en el milenio. Esto es muy importante. No vamos a meternos a fondo porque no es el caso, pero nada más un pasón así. Isaías capítulo 11. Isaías 11, en el versículo número 6 al 9. 11. 6 al 9. Aquí está un leve repaso, un vistazo
a la restauración de todas las cosas, a la reconciliación y restauración de todas las cosas. Aquí es donde se confunden los de la predicación del reino de Dios, de que nosotros debemos de restaurar todas las cosas. Nosotros no vamos a restaurar nada. Esa es una falsa doctrina para que se pongan abusados, que dice que el cielo lo retiene al Señor hasta la restauración de todas las cosas. Entonces dicen, Cristo no va a venir porque nosotros vamos a restaurar todas las cosas. Para que tengan cuidado. Entonces, ¿cuándo se van a restaurar? En el milenio. Vamos a poner una base así sencilla pero certera. Y aquí nos deja ver Isaías 6:9, dice, morará el lobo con el cordero. Pues eso no se ve ahora. El lobo se come al cordero, ¿sí? Y el leopardo con el cabrito se acostará. Imagínate, ¿no? El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Oye, qué escena tan más maravillosa, ¿no? Ya no hay depredadores, fíjate. Entonces las ovejas, los cabritos, los corderos, los venados, pues ya hasta piojito lo van a hacer al león. Y luego un niño, dice, va a estar allí, va a estar pastoreándolos, o sea, ahí jugando con ellos. Versículo 7. ¿Cómo creen que era en el Edén con Adán? Pues así. Y la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, fíjate, vegetarianos. Sí, porque originalmente no eran carnívoros. No había depredadores. Versículo 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Si hoy ves una cucaracha, vente para acá, mijo. Ahora imagínate una serpiente. Pues aquí no, dice, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Jugando allí, meterá la mano. Ahora no, tenemos que cuidarnos. Todo está descompuesto, todo el mundo se defiende, hasta las arañas, las cucarachas, las serpientes, los animales. Sí, por todo se descompuso. Versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿La qué? La tierra. ¿Pero cuándo es esto? Y todo este conocimiento llenará como las aguas cubren el mar. Bien, ¿esto cuándo será? En el milenio. ¿Qué es el milenio? Es un tiempo, vayan abriendo en Apocalipsis 20, es un tiempo donde Cristo con los suyos, con los que previamente se llevó cuando vino en el arrebatamiento, regresaremos a la tierra para gobernar la tierra. Aquí es cuando viene las recompensas a los que fueron fieles. Algunos los pondrá como sobre 10 ciudades, otros acá, otros nada más de ballet parking, porque no fueron fieles. Yo he dicho que si yo soy fiel, yo quiero ser gobernador, no ahorita. Y algunos se ríen, ay, hasta quiere ser gobernador, no, pero mi mente está allí. Sí, de veras, porque eso es lo que dice. Entonces yo quiero ser gobernador, porque ya estaremos con otro cuerpo, porque venimos con él, y seremos totalmente incorruptibles. Entonces, fíjate, Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo creo que estoy mal en el... Es el 20, sí, exactamente, es el 20. Yo les dije 20, ¿verdad? Y estoy leyendo el 21, es que me adelanté. Ok. Vi a un ángel, es que ya me anda pues por estar allá. Pero en lo que él viene, que nos agarre trabajando aquí, ¿no? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató 1000 años. Ese sí lo pudo atar. Aquí es una atadera y pues se suelta.
Como que algo nos falla, ¿no? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Debe ser desatado, no que se desató. Debe ser. Versículo 4. No vamos a discutir eso ahorita, ¿eh? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Ven? ¿Quiénes son esos? Si eres fiel, sí. Si no, te ponen de ballet parking. Y vi las almas de los decapitados. ¿Quiénes son esos? Ya ninguno dijo yo, ¿verdad? Hermano, no, yo no. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron, ¿cuánto? Y reinaron con Cristo 1000 años. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Esa es la reconciliación y la restauración de todas las cosas. Y los predicadores del reino de Dios, yo he escuchado algunos que, incluso algunos, 2, 3 que conozco yo en persona, que son buenos maestros de la Biblia, pero quién sabe qué rollo se les metió ahí. Y empiezan a decir, Cristo no va a venir, ¿para qué lo esperamos? Él no va a venir. Nosotros vamos a gobernar la tierra, vamos a restaurar la tierra. Error. Entonces, vivieron y reinaron. ¿Con quién reinamos? Con Cristo, 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fíjate, qué tremendo. Así es que si tú sigues ahí con tu flojera, pues no, acuérdense que Dios va a dar recompensas y galardones. No dejes que ninguno tome tu corona, dice la Biblia. Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y saldrá a qué? A engañar otra vez, pero durante ese milenio es cuando el cordero y el león se apacentarán juntos. Será aquello una cosa maravillosa. Y los que murieron en Cristo, los que vivieron con Cristo, reinarán y gobernarán las naciones aquí. Pero escuchen bien, habrá gente todavía incrédula. Seguirá habiendo reproducción. ¿Sí? Pero bueno, eso es un tema que diferente. Ok, entonces fíjense. Otra vez. La Biblia nos deja ver un poquito sobre la restauración de la creación. ¿Sí? Que esto sucederá en el milenio. Ahora, en Romanos 8:21, anoten, dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Esa corrupción es la ley de la entropía. ¿Sí? Será libertada de esa ley, porque gime queriendo ser restaurada lo mismo que nosotros. Ahora, después del milenio, Satanás será soltado, según vimos aquí en el versículo 8, ¿verdad? Para engañar otra vez a las naciones. Y después de eso, viene el fin. Todo será destruido. Para los que se quieren quedar aquí a vivir en una tierra restaurada, no han leído todo el consejo de la Biblia, pero es clarísimo. Segunda de Pedro 3:10. Es clarísimo. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿El ladrón avisa cuando llega? Ya llegué, voy a robar. No, pues él llega improvisto, a eso se refiere, que llega de imprevisto, ¿sí? En el cual, o sea, ese día, el día del Señor cuando venga, pero ya con todo el juicio, fíjate, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas. ¿Saben que esto si lo hubiéramos leído hace 60 años, antes 80 años, tal vez, como 70 años, antes de lanzar las bombas atómicas, leer esto, pues todo se va a desaparecer. Pero una vez que se descubrió el átomo y todo el potencial que encierra el átomo, y cuando pues se inventó todo lo que es que se conoce ya como la era nuclear, que lanzaron la primera bomba nuclear. Saben que hoy hay armamento en la tierra que los diferentes países poseen, que si los hicieran explotar, está la capacidad para destruir 50 o 100 veces la tierra. O sea, esto es factible el día de hoy, nada más apretando un botón. ¿Y cuál es la característica de una bomba atómica? El calor. Genera más de no sé cuántos grados de calor cuando explota, y todo se funde. Así, pero instantáneo. ¿Cómo será? ¿A través de una guerra mundial? No sabemos. Es muy posible. Dicen los pronósticos que la tercera guerra mundial será por el agua. ¿Han oído eso? Por el agua, que está escaseando. Y que de ahí se va entonces a generar una tercera guerra mundial. Entonces, este versículo cobra mucho sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué le va a suceder a esta tierra? Va a ser fundida, pero después del milenio. ¿Estamos? Para los que todavía creen en esas cosas que yo mencioné hace rato. Finalmente, vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Fíjate, versículo 11 de 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Por eso la Biblia siempre nos está amonestando que nuestro tesoro no está aquí en la tierra. Que no busquemos el afán de las cosas de esta tierra. Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, dice Pablo a Timoteo. Pero ese no es nuestro afán. Él nos las da, nosotros no las buscamos. Que busquen los gentiles, los que no conocen a Dios. Nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos es añadido, dice la Escritura. No perdamos la paz por el afán. Que sea Dios el que te bendice. Hay dos maneras de tener cosas materiales. Una, que tú andes detrás de ellas, y otras que Dios te las añada. Y yo prefiero la segunda. ¿Verdad? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, mira, se va a deshacer, se va a fundir tu carro, tu casa, ¿verdad? Tus joyas, se va a fundir el queso, se va a fundir el perro, el gato, todo se va a fundir, hermanos, porque esa es una ley. La paga del pecado produjo muerte, como una ley que tenemos que morir nosotros para fin de ser resucitados. La tierra misma tiene que ser destruida. El milenio solamente es una muestra universal del reinado incorruptible de Cristo, fíjense. Nada más. Es como una pruebita de la eternidad. Entonces, si estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Y aquí es otra vez la amonestación. En santa y piadosa manera de vivir, viviendo con Dios rectamente, en santidad, agradándole en todo, haciéndole caso al Espíritu, desechando las obras de la carne, porque todo va a ser destruido. Versículo 12, esperando, dice, o sea, tienen que estar esperando, y apresurándoos para la venida del día de Dios. El día del Señor, el día de Dios, es el juicio ya, ¿sí? Narrado en Apocalipsis, en los primeros capítulos, de los 7 sellos y los caballos y todo ese asunto. En el cual, o sea, en la venida del día de Dios, en el cual, en ese día, los cielos, otra vez, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, más claro que esto no puede ser, se fundirán. Escuchen versículo 13, y escuchen los de la doctrina del reino de Dios. Pero nosotros esperamos
Ellos dicen, los de esta doctrina, dicen que esto no va a suceder y allí ya se están peleando con lo que está escrito. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos. ¿Por qué cielos nuevos? Porque estos tienen que morir. Gime, la creación, va a ser restaurada ¿dónde? En el milenio. Pero después Satanás es soltado y él es el que hizo caer al hombre. La corrupción está en él es padre de mentira, es un asesino. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cielos qué? Nuevos, tierra nueva. Ahora, vamos a Apocalipsis 21, que era lo que ya me andaba, nomás que me andaba adelantando. Me quería saltar todo el milenio. Fíjate, 21. Ahora, si estos predicadores que dicen del reino que nosotros vamos a restaurar porque aquí vamos a vivir, porque ellos dicen, Cristo dijo que los mansos heredarán la tierra. Mateo 5, sí. ¿Se acuerdan que dicen las bienaventuranzas que los mansos heredarán la tierra? ¿Recibirán la tierra por heredad? Sí. ¿Cuándo? En el milenio, mis estimados. Acuérdense que la Biblia no se contradice. No se contradice. Si un versículo contradice a otro, es porque está mal interpretado. Tienen que encajar, y encaja perfectamente. ¿Quiénes son los que vamos a heredar la tierra para gobernarla y demostrar la justicia de Cristo? Pues los creyentes. ¿Cuándo? En el milenio. Porque mientras esté la ley de la entropía y de la corrupción vigente, no se puede. ¿Qué vas a restaurar? Si la ley misma se corrompe todo. Por eso no esperen que los políticos se compongan. Es la verdad, ¿eh? Algunos dicen, no, eso es fatalista. Bueno, a ver, dime otra cosa diferente. Si tú dices que es fatalismo, a ver, ¿qué? No, pues hay que orar para que... Bueno, yo me acuerdo que una de las épocas en que más los cristianos en México oraron fueron en el sexenio de Salinas de Gortari. Bueno, lo bueno fue que oramos y eso nos ayudó a nosotros. Pero si él no se convierte, pues tú ora todo lo que quieras. La oración te hace bien a ti. Pero ¿cambiaron las cosas? Ni esperen que cambien. Es que la Biblia dice para que vivamos quieta y reposadamente, sí. Pero ahí está aludiendo Pablo a Timoteo a la persecución. Porque en toda la historia, en los primeros 3 siglos hubo persecución. Y se oren por los gobernantes. ¿Quiénes eran los que andaban detrás de los cristianos? Los romanos, los césares. Entonces aludía a esa oración para que vivamos quietos y reposadamente, para que Dios nos dé. Anhelaban también la paz. Oiga, pues también eran seres humanos, ¿sí? Pero justamente esos eran los que los persiguieron, los que los asesinaban a los cristianos. Entonces dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esta palabra pasaron significa que ya no existen. ¿Y qué dijo Pedro? Que se van a fundir. Y el mar ya no existía más. Y ya no voy a comer ceviche. Me encanta el ceviche. Pero fíjense lo que viene. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Cuando dice del cielo de Dios, es de la habitación de Dios.
donde Él vive, en el tercer cielo. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es la esposa? Nosotros. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjense, siempre que veas a alguien llorar, a un cristiano, yo casi todos los días los veo llorar a hermanos, y casi todos los días les estoy dando palabras de ánimo, y hoy no fue la excepción. Hablé con una persona: es que, mira, tú persevera, sigue adelante, un día todo esto terminará. Y esas palabras dan aliento. ¿Cuándo terminarán aquí? Mientras estamos en el mundo tendremos aflicción, así dice la Biblia. Aunque reprendas al diablo, aunque lo ates y aunque todo lo que tú quieras, vas a llorar, porque este mundo está en constante corrupción. Este mundo está en constante corrupción y deterioro. La gente del mundo no va a mejorar, las circunstancias económicas no van a mejorar. Y qué bueno, porque para nosotros los cristianos no dependemos de las circunstancias, sino de Dios. Los judíos dijeron: ¿podrá poner mesa en el desierto? La respuesta era sí, pero ellos lo hicieron con duda. ¿Podrá acaso Dios darnos de comer en el desierto? Y vemos que sí pudo. Y si pudo con aquellos, ¿tú crees que no va a poder con ellos? En Dios no existe la ley de la entropía. Ya le disminuyó el poder, fíjate. Ay, porque como ya pasaron varios miles de años, pues Dios ya se hizo viejito. Ya no tiene fuerza y tiene, los ángeles lo tienen que ayudar a caminar con su bastón a Dios. Su poder no ha disminuido, hermanos. Él es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuese. Y si es necesario que Él haga caer codornices en tu casa, Él las va a hacer que caigan. Aquí solamente es cuestión de fe. De fe. Eso es todo. Fe en las promesas de Dios. Porque fíjate lo que dice aquí: según sus promesas esperamos cielos nuevos. Y allá, dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. La ley de la entropía no existirá más. ¿Ven? Ya no habrá muerte, ni corrupción. Por eso dice que allá en el cielo no entra el hollín, ni el orín que corrompen aquí en la tierra. Allá no pueden entrar porque allá no existe la corrupción. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni de muelas, fíjate. Es tremendo. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Bueno, volvamos a Colosenses. Nos fuimos hasta el tercer cielo y ya nos bajamos a lo terrenal otra vez. Colosenses 1:20. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, ya lo explicamos. Así las que están en la tierra, ahí está, como las que están en los cielos, pero lo dice aquí algo. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso fue lo que nos trajo la reconciliación con Dios y de todas las cosas, ¿sí? La sangre de su cruz. Esta frase habla de la muerte violenta de Jesús. Yo me hice una pregunta y Dios me la contestó así bien rápido, así bien suave. Yo le pregunté al Señor: ¿por qué tuvo que ser así? O sea, que la muerte violenta de Jesús, ¿por qué tuvo que ser así? La respuesta vino inmediata: porque era necesario que pagara el justo por los injustos. Porque si nosotros hubiéramos pagado, nos hubiera fundido. Porque no teníamos la capacidad de resucitar. ¿Ven? Tenía que haber sido así. Pagar el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tuvo que ser así. El santo por los pecadores. Así, esa fue la simple respuesta.
porque Él era el único que tenía la sangre sin contaminación del pecado. Por eso, porque todos nacemos con la sangre contaminada por el pecado. Por eso tuvo que ser concebido por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque todos sabemos que en la sangre es donde se heredan todos los genes, y que determinan las características físicas, intelectuales, emocionales de una persona. Y juntamente de una manera espiritual, cuando nosotros somos concebidos, ahí viene ya la naturaleza caída, con tendencia al pecado. Por eso Cristo tuvo que nacer de una virgen, no por relación sexual, para que el óvulo de la Virgen María, que fue concebido por el semen de Dios, ¿se acuerdan que semen significa semilla? ¿Sí? Cuando el óvulo fue fecundado y nace la vida de Jesús. Imagínate que a los 12 semanas lo abortan, como allá en el DF. Está bueno eso. Entonces, cuando el óvulo fue fecundado y comenzó, y se encarna el Hijo de Dios, toma forma de carne, Él no tenía la naturaleza pecadora, porque Él no fue concebido por relación sexual humana. Por eso, es decir, la misma sangre de Dios, por eso era sangre santa. Todo esto es espiritual, ¿verdad? Entonces, por eso cuando derrama su sangre, nos limpia de todo pecado, porque solo esa sangre que ya estaba tipificada desde el Antiguo Testamento con los sacrificios de los animales, ¿se acuerdan? Y aún desde que Adán y Eva pecaron, ellos fueron los primeros diseñadores de moda, ¿sabían? Y no eran muy creativos, ¿no? Porque nomás cosieron unas hojas de higuera, pero pues ahí nació la moda, ¿verdad? Los diseñadores. Pero Dios dijo, no, quítate eso. Eso habla de las obras de uno, y dice, y Dios los cubrió con pieles de animales. ¿De dónde sacó las pieles de animales? Tuvo Dios que sacrificar, escuchen, animales inocentes. Que estaban ahí en el huerto. Y ya de ahí está hablando del futuro sacrificio de Cristo, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, todo el plan de Dios soberano, maravilloso, nada se escapó del plan de Dios. Entonces, fíjate, versículo 21 de Colosenses: y a vosotros también, que erais extraños. Extraños aquí significa separados, aislados. Y vosotros también, que erais extraños, eran gente separada de Dios, aislados de Dios, y enemigos en vuestra mente, dice el versículo 21, en la primera dos frases, y enemigos en vuestra mente. La palabra enemigos se tradujo del griego, que significa aborrecibles. O sea, éramos enemigos en nuestra mente, éramos aborrecibles por Dios. ¿Por qué éramos aborrecibles? Dice en el mismo versículo 21, porque hacíamos, ¿qué? Malas obras. Por eso éramos aborrecibles, porque todo era producto del pecado. Entonces, eso éramos nosotros, pero actualmente los que rechazan a Cristo, ¿cómo son delante de Dios? Enemigos. ¿Y qué significa enemigos? Aborrecidos por el Dios, el Padre.
Por eso la reconciliación toma un significado bien poderoso. ¿Cómo está la relación de los que rechazan a Cristo? ¿Cómo está su relación con Dios? Mal. Pero aceptan a Cristo, viene la reconciliación, la justificación, el Señor paga, la redención, el perdón, los reconcilia con Él. ¿Qué es reconciliación? Cambiar a una relación totalmente correcta con Dios. Entonces, mientras que el mundo, pues así está, rechaza a Cristo, son aborrecidos por el Padre. ¿Por qué? Porque aman su pecado y Dios es enemigo del pecado. ¿Sí? En Juan 3, 19 al 20, ahí dice que los hombres, la luz vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Se acuerdan? Habla de la luz que resplandece en las tinieblas, pero los hombres amaron más. Juan 3, 19 al 20, los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Para que sus obras no sean reprendidas, por eso aman más las tinieblas que la luz. Entonces los seres humanos siguen igual en esa misma situación. Se excusan y prefieren decir que venimos del mono, creen en teorías anticientíficas. Se necesita más fe para creer en eso que creer en Dios. Tratando de que por medio de esa fe ellos van a eludir la responsabilidad que tienen delante de Dios. No. Estoy en versículo 21. Éramos extraños, aislados, separados, aborrecibles, enemigos de Dios. Pero ahora, ¿qué ha sucedido? Haciendo malas obras, pero ahora ¿qué sucedió? Nos ha reconciliado, nos ha llevado a una relación correcta con el Padre, totalmente correcta. ¿Sí? Versículo 22. Ahora, ¿cuál fue el medio que usó para llevarnos a la reconciliación? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Sí? Tuvo que ser así, para inhibir y detener la ley de la entropía, de la corrupción, de la muerte, todo se estropea. Pues en la muerte se acaba todo, ¿no es cierto? Lo material, lo físico. Bueno, tuvo que ser precisamente por medio de la muerte, para así anular esta corrupción. Hebreos 2:14. Hebreos, se los voy a leer, Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tuvo que morir Cristo, era necesario. Ahora, Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, fíjate, ¿cuál fue el propósito de la redención? Estamos en el versículo 22, ¿verdad? Es decir, nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Era necesario que Él muriera. ¿Y con qué propósito? Para presentarnos, ¿qué? Fíjese, 3 adjetivos aquí. Santos, ¿qué más? Sin mancha e irreprensibles. Ok, todo esto lo hizo y nos reconcilió y nos presenta delante de Él. Número 1, para presentarnos santos. Viene de la palabra griega agios, con H, agios y G, agios, que significa, ustedes ya lo saben, ser apartado del pecado para Dios. Eso es agios. Entonces, todo esto lo hizo, tuvo que morir, pagar por nosotros, nos libró de la esclavitud del pecado, perdonó la deuda, todo esto para apartarnos del pecado, para que fuésemos de Él, esto es, nos hizo santos. Efesios 1:4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos
santos. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos. Fíjense, ok. ¿Qué más? Sin mancha. ¿Sí? ¿Qué significa sin mancha? Viene del griego amomos. Amomos. Que significa, escuchen, esto es muy importante y bueno para la salud espiritual de un cristiano. Amomos, que se tradujo sin mancha, significa intachable. ¿Qué sucedió cuando tú creíste en Cristo? Te reconcilió finalmente, ¿no? Y te hizo ¿cómo? Santo, o sea, te apartó del pecado. Te sacó del pecado. Eso es a lo que Cristo se refirió cuando dijo, están en el mundo, pero ya no son del mundo, ya no están en el sistema del mundo. Por eso si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Punto. Entonces, todo esto lo hizo para hacernos santos, apartados para Él y separados del pecado. Y nos hizo sin mancha, nos hizo como intachables. Esto solamente el Espíritu Santo te lo puede revelar, ¿verdad? Pero esta palabra es la misma que se usó en Hebreos 9:14. Escriban. En referencia a Cristo, que fue ofrecido como un cordero sin mancha. Eso está tremendo. Fíjate, otra vez, Hebreos 9:14. Cristo fue ofrecido como un cordero sin mancha. ¿Qué significa sin mancha? Es la misma palabra, amomos, intachable. Ahora, yo te pregunto, para ir tomando forma esto, ¿cómo desde el momento en que tú recibiste a Cristo, te presentó delante de Él como santo, intachable? Pastor, entonces, ¿por qué todavía pecamos? Bueno, sí, todavía pecamos, pero así como Él ya nos ve glorificados, también nos ve intachables. Y aquí es donde muchos cristianos, al no entender esto, sucede dos cosas. O no lo creen y dicen, no, porque no saben definir las cosas, no saben acomodar lo espiritual, y dicen, no, pero ¿cómo? Si seguimos siendo pecadores, la Biblia dice, sí, eso es en relación de nosotros aquí, desde el punto de vista terrenal es verdad. Pero ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos presentó? Santos e intachables. Y otros entienden mal y dicen, sí estoy, entonces, pues ya estoy así, pues. Y agarran la filosofía de los colosenses que los llevaron a cometer herejías. Y dicen, pues entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ya estamos limpios, ya total lo que me ensucie, pues ya no tiene ningún efecto. Y puedo vivir como yo creo. No, perseveraremos en el pecado de ninguna manera. Pero ¿qué sucede con un cristiano cuando peca? Si se arrepiente, va con el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero las consecuencias, esas ahí siguen. Entonces, sí pasa. Cuando un cristiano peca, no pierde su salvación, pierde su comunión con Dios. Porque si no, entonces no estamos intachables. Si se pierde la salvación, entonces a Dios le falló. ¿O tiene mucha fe Dios? No, fíjate la obra de Cristo en la cruz, dice, en su muerte. ¿Sí? Nos reconcilió a una completa relación, a una relación totalmente correcta delante de Él y con Él.
y nos apartó del pecado. Murió el hombre viejo ahí en la cruz, ¿se acuerdan? Romanos, capítulo 6. ¿Somos qué? ¿Nueva qué? ¿Y esa criatura se vuelve a morir? Porque si tú pecas y te arrepientes, o sea, si pecas, pierdes la salvación, y si te arrepientes, ¿vuelves a nacer de nuevo? Y si vuelves a pecar, vuelves a perder la salvación, y si te arrepientes, ¿vuelves a nacer de nuevo? Pues no, esa es una... reencarnas. Entonces, fíjate, ¿cómo está tomando forma esto? Al referirse a nosotros como irreprensibles, sin mancha, significa, escuchen, que nuestra reconciliación con Dios tiene un carácter y un sentido de que nos ha hecho totalmente intachables. Fíjate qué tremendo. ¿Se acuerdan cuando en 1 Corintios capítulo 5 el fornicario de la iglesia de Corinto necesitaba disciplina, ¿no es cierto? Y los líderes de Corinto no hicieron nada. Entonces Pablo, cuando se entera, dice, no, ¿qué les pasa? Dice, el tal se ha entregado a Satanás, escuchen, para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. ¿Les está cayendo más todavía el 20? ¿Sí? Es decir, fíjate, nadie alcanzará la perfección mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo. Por eso necesitamos morir o ser transformados cuando Cristo venga. Hasta entonces será nuestra completa redención. Entonces, pero delante de Dios, ¿cómo estamos? Es como esto, dice que Él juntamente con Cristo nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos ve Dios? Nos ve allá arriba en el cielo con Él. Sentados juntamente con Cristo. ¿Así nos ve, sí o no? Sí. ¿Así veía el rey David? Sí. ¿Pecó David? Sí. Y horrible. Pero él era hombre de fe. Judas, Pedro, ¿pecaron? Sí. Pero la gran diferencia es que uno era nacido de Dios, nacido de nuevo, y el otro no. ¿Entienden? Entonces, por eso la doctrina de la salvación es una doctrina que debe estar bien concebida para que no haya dudas de que somos salvos. Hay una seguridad en Cristo. De otra manera vas a tratar de estar siempre ganándotela. Y esa es por fe, es por gracia, por medio de la fe, para ahora dar fruto. Entonces Pablo dice, fíjense, santos, sin mancha, intachables. ¿Y qué más? Irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles? Se tradujo en una palabra griega, luego una G, anekletos. No le ponga cleto a su hijo. Anekletos. Irreprensibles aquí significa, escuchen, sin cargos. Es una palabra que se judicial, ¿sí? Sin antecedentes ya, sin cargos. Nadie puede presentar cargos para ser condenado, que tú seas condenado. Aún aquí en la tierra, un delito no se puede juzgar dos veces. Una vez que un juez absuelve a alguien acusado, ya no lo puede, por más que lo acusen, ya no puede ser juzgado dos veces. Fíjate, esa ley humana está hablando precisamente.
precisamente de lo que sucedió con nosotros. Al creer, nuestros pecados fueron juzgados en la cruz, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estábamos? Inocentes ya, estábamos sin mancha. Se nos puede extender una carta de no antecedentes penales. Yo estoy limpio, estoy irreprensible, sin cargos delante de Dios. Eso es exactamente lo que el Señor dice, pero Satanás, el acusador, va a tratar siempre de, y tú hiciste, y siempre está diciendo lo que hicimos antes. ¿Qué sucedió con lo que hicimos en el pasado? Ya quedó borrado, ¿verdad? Entonces, nos hizo sin mancha. Vamos sobre el final. Intachables, ¿sí? Nos hizo sin cargos pendientes. Ya no hay cargos pendientes, irreprensibles. Para entonces, de esa manera, versículo 22, poder presentarnos, ¿cómo? Delante de Él. No había otra manera de que nadie se presentara delante de Él, si no fuera de esa manera, que Él hizo todo por nosotros. Ahora la pregunta es así, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Mira, Dios nos ve, escuchen bien, exactamente como Él dice que nos ve. ¿Cómo nos ve? Santos, sin mancha e irreprensibles. Pero eso no significa, repito, reitero y abundo en esto, que si nosotros fallamos aquí, tenemos que confesar nuestro pecado, porque se corta la comunión con Dios. Y un cristiano que no confiesa su pecado, se puede adelantar en su muerte, ¿eh? Y pierde sus galardones y va a ser ballet parking en el milenio. Así es que hay que mantener siempre la relación con Dios, confesando, ¿verdad? Ahora, la otra pregunta, ¿cómo debemos vernos a nosotros mismos? Primero era, ¿cómo nos ve Dios? Exactamente como Él dice que nos ve. Ahora, ¿cómo debemos vernos nosotros? Como Él nos ve. Ahora, ¿cómo nos ve? ¿Cómo debemos vernos? ¿Y cómo debemos vernos? ¿Y cómo nos ve? ¿Ven? No tiene fin. ¿Se fijaron? No tiene fin. A ver, terminen eso. No tiene fin. Lo cual habla de la obra eterna de Cristo en la cruz. Versículo 23 y último de esta clase. Si en verdad, pero fíjate lo que viene a continuación. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, las evidencias de la reconciliación, del nacimiento de nuevo, de que somos nuevas criaturas, son permanencia. Ahí está. Si permanecéis, ¿sí? Son firmeza en la fe. Ahí está. Y arraigo, sin moveros de la esperanza. ¿Sí? ¿Cuáles son las evidencias de que somos hijos de Dios? Reconciliados, permanencia. O sea, que pasan los años y tú estás ahí. Permanencia, permaneces. Firmeza y arraigo. ¿En dónde? En el evangelio. Y esa es una advertencia para aquellos que se dicen hijos de Dios que no lo son. Mateo 7, 22 al 23, Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, no los conozco. ¿Hacedores de qué? Pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque nunca fueron reconciliados, eran enemigos aborrecibles, pero usaron el nombre de Jesús. Y de esos está llena la iglesia de Cristo. Pero ahí está la sentencia de Cristo. En Lucas 8:13, en la parábola del sembrador, dice, hay una parte donde dice que unos reciben la palabra con gozo, ¿se acuerdan? Lucas 8, versículo 13, dice, pero como después, la reciben con gozo, pero vienen las pruebas, vienen los sufrimientos, vienen la prueba de la fe, y no tienen raíces, ¿y qué sucede? Y se apartan, lo cual comprueba que nunca nacieron de nuevo. No tuvieron raíces, no están arraigados, lo que dice aquí, sin moveros de la esperanza. Aquí moverse habla de raíces, ¿sí?
En Juan 8:31, anoten, Cristo dijo, si permanecéis en mi palabra, ahí está otra vez permanencia. Juan 8:31, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y finalmente en 1 de Juan 2:19, dando la sentencia, 1 de Juan 2:19, a todos aquellos que se dicen cristianos, que yo soy cristiano, gloria a Dios, pero que no dan el fruto, no permanecen, o están aquí, después ya los ves en el mundo otra vez. ¿Qué pasó? Es que nunca nacieron de nuevo, nunca permanecieron, no se arraigaron, nunca, no se afirmaron. 1 de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. De nosotros no es hacer una secta, sino de los nacidos de nuevo. No son de nosotros, no son de los nacidos de nuevo, no son de los limpiados por la sangre de Cristo. Estos fueron los como el cerdo y el perro que volvieron a su vómito y a revolcarse. Nunca habían nacido de nuevo. Amén. Eso, hermanos, es la reconciliación. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por esta gran obra que hiciste en la cruz, Señor. Gracias porque siendo enemigos, extraños, nos reconciliaste. Nos volviste a una relación correcta, totalmente contigo. Y nos apartaste del pecado para ser tuyos y nos hiciste santos, sin mancha, intachables, sin cargo, irreprensibles delante de ti. Y la evidencia de esto es que permanezcamos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, y disfrutamos la reconciliación y la relación contigo.